Perfecto, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí para atender a la charla que os voy a dar, como os decía la profesora Katy González, sobre adolescencia entre dispositivos digitales, investigación y pánico moral. Gracias a la Escuela de Comunicación de la Universidad de la UAI y en especial a Katy González por contar conmigo para que estoy aquí con vosotros y con vosotras. Como os decía Katy, yo os voy a hablar de la investigación que he venido haciendo estos últimos años sobre el uso de dispositivos digitales y redes sociales por parte de los y las adolescentes y cómo a través de esta investigación yo lo que busco es dar respuesta a todas las preocupaciones que se producen en la sociedad acerca de los peligros que pueden tener estos entornos para las personas más jóvenes. Para comenzar, me parece que es importante hacer una pequeña contextualización de los adolescentes y del uso que hacen de estos dispositivos digitales. En primer lugar, en España encontramos que el 95% más o menos de los adolescentes de entre 11 y 16 años tienen un teléfono móvil inteligente o smartphone. En Ecuador no he podido encontrar exactamente los datos solo de adolescentes, he encontrado de franjas de edad de niños y adolescentes y de adolescentes y jóvenes, pero bueno, en general podemos ver que el 22% de los niños de entre 5 y 15 años también tienen teléfono móvil inteligente y cuando son los jóvenes ya es el 78%, es decir, el porcentaje es un poquito inferior, pero aún así está muy extendido el uso de este dispositivo. Con respecto al ordenador o la computadora, el 40% de los niños lo utilizan o lo tienen en casa y ocurre lo mismo con el 54% de los jóvenes. En este caso lo que ocurre es que vemos que cada vez más aumenta el uso de los teléfonos móviles, de los smartphones, y las computadoras van siendo cada vez menos frecuentes y vemos cómo va avanzando en función de los años. Y por último, en España lo que encontramos es que el 91% de los adolescentes, 9 de cada 10 adolescentes, utilizan Internet a diario, mientras que el 7% lo hace alguna vez a la semana. Aún así también es muy elevado. Y es importante destacar también el número de horas que lo utilizan. Son más de 5 horas cada día, es el 30%, pero si nos vamos al fin de semana, la mitad de ellos ya utiliza el Internet más de 5 horas. Si pensamos en nosotros y nosotras, probablemente también tengamos esa frecuencia de uso, que lo utilicemos muchas horas cada día. Entonces, todos estos datos lo que nos muestran es que el uso de los dispositivos digitales y de Internet está muy extendido entre los adolescentes, siendo una gran mayoría de ellos y de ellas los que lo utilizan. Si pensamos ahora en las redes sociales, en España los datos nos indican que el 98,5% utiliza al menos una red social, es decir, prácticamente todos. Es muy residual el número de adolescentes que no utiliza redes sociales. Y si vamos ya mirando por redes sociales concretas, en España está muy extendido el uso de Instagram. 8 de cada 10 adolescentes en España utiliza esta red social. En Ecuador está un poco menos extendido Instagram, al menos entre los adolescentes, y son 1 de cada 4 los que utilizan Instagram. En TikTok, 3 de cada 4 adolescentes en España lo utiliza, mientras que en Ecuador está algo menos extendido, en este caso son 1 de cada 5. Twitter vemos que es mucho menos popular entre las nuevas generaciones, el 32% de los adolescentes en España utiliza Twitter, pero solo el 4% en Ecuador. Y Facebook en España ha perdido peso, sin embargo, en Ecuador todavía es muy popular o se está haciendo muy popular. 2 de cada 3 adolescentes utiliza esta red social. Por lo tanto, también vemos que el uso de redes sociales está muy extendido en esta franja de edad. ¿Y qué ocurre? Que frente a esta situación de que haya un uso tan extendido de redes sociales, de estos dispositivos digitales, surge un estado de preocupación y miedo por el peligro que estos entornos y este uso de las nuevas tecnologías puede suponer para los menores. Estos son algunos ejemplos de titulares que aparecen en los medios, tanto de España como de Latinoamérica, que abordan
el uso de las tecnologías y las redes sociales por parte de los adolescentes y de los menores. Y vemos que siempre hay palabras como peligro, riesgo, adicción. Hay mucho miedo por las consecuencias que podría tener el uso de estas redes sociales en los menores. Entonces, nos encontramos ante una nueva situación de pánico moral. Es decir, tenemos nuevos medios, que son los dispositivos digitales, que son las redes sociales, pero son los viejos miedos que se han producido cada vez que ha aparecido un nuevo medio y sobre las posibles consecuencias que podría tener en los más jóvenes este medio de comunicación. Este pánico moral se produce, según Ferguson, cada vez que cuando una parte de la sociedad considera que ciertos comportamientos o estilo de vida pueden ser peligrosos para la sociedad. En el caso de los medios de comunicación, lo que ocurre es que se asume esta teoría de la bala mágica o de la aguja hipodérmica, que lo que dice es que los medios van a tener un efecto directo, poderoso y universal en la audiencia, es decir, van a tener una influencia absoluta y total y que va a ser la misma para todas las personas que consuman ese medio, especialmente en las audiencias que se consideran vulnerables, como podrían ser los adolescentes. Y lo que ocurre es que se produce esta rueda del pánico moral que desarrolló Ferguson, que lo que decía es que al final el pánico moral, todo el miedo que tiene la sociedad de lo peligroso que van a ser estos nuevos medios en la población, influye en la investigación. Es decir, los y las investigadoras en este contexto que vemos el miedo que está teniendo la sociedad por el peligro que pueden suponer las redes sociales, decidimos investigar qué es lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que muchas veces, y nosotros que estamos en facultades de comunicación, tendríamos que asumir un poco la culpa de esto que ocurre, es que los medios de comunicación tienden a quedarse más con la parte negativa. Entonces, normalmente se suele reflejar más en los medios de comunicación los aspectos negativos con respecto a los usos de los medios. Y cuando los investigadores y las investigadoras se critican este pánico, o ponemos en duda que los efectos sean tan dañinos, normalmente no se refleja tanto en los medios de comunicación, no se le da tanta voz a esta investigación. Hemos visto previamente los titulares que os he mostrado que solían ser bastante catastrofistas en torno a los efectos que pueden tener las redes sociales y a las nuevas tecnologías en los adolescentes, y hablaban de un efecto muy poderoso y directo que puede afectar a todos los menores. Hablan de los peligros que corre tu hijo cuando utiliza Internet, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos nuevos medios, pero son viejos miedos, porque el pánico moral ha existido siempre. Cada vez que ha aparecido un nuevo medio de comunicación, ha surgido un nuevo pánico en la sociedad, ha habido un miedo generalizado sobre los efectos tan peligrosos que iba a tener ese medio en las personas, especialmente los más vulnerables, como podrían ser los menores. Uno de los primeros ejemplos que tenemos de pánico moral se produjo en torno a los años 40 y 50, que es con los cómics. En esta época, una vez que ha terminado un poquito después de terminar la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber una psicosis colectiva en torno a los efectos que se pensaba que iban a tener los cómics en la población adolescente. Se empezó a decir que los cómics eran los responsables de que hubiera aumentado la delincuencia juvenil. Se relacionaba directamente que estas historietas eran las culpables de que hubiera delincuencia. Es importante destacar que en esta época los cómics eran la principal opción de entretenimiento, pero empieza a circular esa idea de que son muy peligrosos para los niños y para los adolescentes, de que los cómics tenían un exceso de imágenes de palizas, de estrangulamientos, de sangre, de muerte, y la opinión popular se pone en contra de los cómics. Podemos ver aquí en esta foto que había quemas populares, la gente iba a quemar los cómics porque se pensaba que era horrible para los adolescentes, y el Congreso de los Estados Unidos crea la Comics Code Authority, que lo que hace esta autoridad es crear un código, y en este código establecen las normas
sobre cómo tenían que ser los nuevos cómics. Por ejemplo, en los crímenes que apareciesen en los cómics, si había una historieta que hablaba de un crimen, no se podía representar de tal forma que crease simpatía por el crimen, o se prohibió utilizar, por ejemplo, la palabra horror o terror en los títulos. Este cómic que vemos aquí es anterior a este código. Posteriormente ya no se permitía que los cómics utilizasen esta palabra en los títulos. No podía haber escenas sangrientas, no podía haber zombies o muertos vivientes en los cómics, no se podía representar la desnudez en cualquier forma. Entonces había un código muy estricto porque se tenía mucho miedo a cómo los cómics podían estar influyendo en los jóvenes. Y es importante destacar que esta campaña anticómic no estuvo apoyada no solo por los padres, también por profesores y bibliotecarios que consideraban que esta lectura era muy perniciosa para los menores. Por el contrario, los defensores de los cómics argumentaban un poco lo que yo voy a ir argumentando a lo largo de esta presentación, y es que la violencia no solo estaba presente aquí, también estaba presente, por ejemplo, en los cuentos tradicionales. En los cuentos tradicionales, como puede ser Caperucita Roja, hay ese contenido también violento. Y ellos lo que decían, que esto es para mí lo más importante, es que a la hora de abordar la delincuencia juvenil era importante tener en cuenta muchas más cosas, el contexto social, no solo por leer un cómic, un adolescente iba a salir a la calle y se iba a convertir en un delincuente. Por lo tanto, ellos lo que decían es que no se podía culpar directamente a los cómics de la delincuencia juvenil. Posteriormente, esto ocurre también con la música rock. La música rock ha estado durante muchísimos años rodeada de polémica. Desde los años 40, en sus orígenes, ha sido muy controvertida. En aquel momento hubo un pánico moral acerca de los efectos que esta música podía tener en las generaciones más jóvenes. Pero esta polémica no solo estuvo en el origen, se ha extendido durante muchísimo tiempo. Pero en aquel momento a lo que se acusa a la música rock y a la música metal es de que provocaba actitudes agresivas y fomentaba el suicidio entre los más jóvenes. De hecho, bueno, ahora os voy a enseñar un ejemplo de bandas de rock que han tenido que ir a juicio porque se las acusaba de que ellas eran las culpables de grandes males en la sociedad. Uno de los ejemplos de todo este pánico moral es que aquí también se tuvo que crear como una autoridad. En este caso fue el Parents Music Resource Center, que fue un comité americano que se creó para controlar, para que los padres pudieran controlar qué música escuchaban sus hijos. Y se hizo esta lista, estas 15 canciones eran las que se consideraban muy ofensivas en la época y que de ninguna manera debían de escuchar los menores. Entonces el Senado de los Estados Unidos empezó a discutir si se debería crear un sistema de rating en las canciones y se creó esta pegatina que hoy en día se sigue utilizando, esta pegatina blanca y negra que en muchos discos la veréis presentes. Esto se estuvo discutiendo en el Senado de los Estados Unidos y hubo grupos de música que en el Senado dijeron que ellos no estaban de acuerdo en que se crease esto porque les preocupaba mucho que hubiera tiendas que decidieran no vender sus discos si tenían esta pegatina. Y de hecho pasó que al principio Walmart se negaba a tener en sus establecimientos discos que tuvieran esta pegatina que indicaba que ese disco contenía canciones con contenido explícito. Otro ejemplo es el caso de esta banda de Judas Priest, que tuvieron que ir a juicio porque fueron acusados de fomentar el suicidio entre sus fans. Al final, en el juicio ellos ganaron, el juez determinó que no podían ser culpables del suicidio que se había producido entre dos jóvenes, pero ha habido más casos, ha habido varios casos en los que han tenido que ir a los tribunales porque eran acusados de estar provocando grandes daños en la sociedad. También, como ya os contó en su charla el doctor Alejandro González, la historia de los videojuegos ha estado ampliamente asociada a la preocupación por la agresividad y las conductas violentas en jugadores.
Él ya os hablaba de esta visión neoasociacionista en la que se vinculaba el uso de videojuegos con tragedias y masacres como la del Columbine. Lo mismo ocurrió con la televisión en sus orígenes y durante muchas décadas se ha criticado que los contenidos violentos en televisión eran muy dañinos para los menores y que provocaban que estos tuvieran conductas violentas. Entonces, volviendo el tema central de mi charla, al surgir los entornos digitales y las redes sociales, aparece de nuevo este temor. Y se piensa que estas plataformas y dispositivos pueden tener efectos muy negativos en los menores. En cualquier caso, a mí siempre me gusta enfatizar que estos entornos también ofrecen muchas oportunidades para los menores y para los adolescentes y lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos investigación. A pesar de que normalmente cada vez que se habla de esto en la sociedad nos centramos en los peligros, en los riesgos, también hay que tener en cuenta que estos entornos también pueden ser utilizados para fines muy beneficiosos para adolescentes, para menores y para todos nosotros y nosotras. Estamos en un entorno que ofrece oportunidades y que también tiene sus riesgos para los adolescentes. Con respecto a las oportunidades, estos entornos, por ejemplo, las redes sociales, son muy importantes para la comunicación. Y esto es algo que hemos visto o hemos sufrido todos y todas durante la pandemia. Durante los peores meses del confinamiento, pudimos estar en contacto con nuestros amigos y familiares gracias a los dispositivos digitales en gran medida. Pudimos hacer videollamadas, podíamos seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook, en la red social que utilizásemos lo que estaban viviendo nuestros amigos y amigas. Y esto es especialmente importante para los adolescentes, que pudieran tener durante esos meses que no podían estar en contacto físico con sus amigos y con sus amigas, que tuvieran una herramienta para poder tener ese contacto, aunque no fuera físico, tener alguna forma de contacto. Pero además estos dispositivos también ofrecen oportunidades para el aprendizaje, para la educación, para el entretenimiento. A través del móvil o del ordenador podemos ver todo tipo de contenidos, aprender idiomas, a practicar cosas que hayamos aprendido en el colegio o en la facultad, desarrollar la creatividad con herramientas multimedia, podemos hacer muchas cosas. ¿Qué ocurre? Que también hay riesgos en estos entornos, que lo que os decía, por desgracia, normalmente es lo que más se suele enfatizar. En este caso hablamos de efectos potencialmente negativos para los menores que suponen un desafío, es un reto para los padres porque muchas veces desconocen los padres y madres estos entornos y los educadores. Todo esto lo que ha provocado es que haya aumentado la investigación en este área sobre los riesgos online para los adolescentes, que es precisamente a lo que yo me dedico. Cuando hablamos de riesgos online, normalmente nos referimos al contacto con desconocidos, es decir, cuando los menores establecen contacto con personas a las que no conocen en la vida real. El sexting, que es el envío o recepción de imágenes o vídeos personales de carácter sexual, la exposición a pornografía online, la exposición a violencia online o el ciberacoso, o conocido también como ciberbullying. Estos son riesgos que están en estos entornos, que no todos los adolescentes tienen por qué sufrirlos, pero que están ahí. Y como os decía, frente a ello también tenemos las oportunidades de las que os hablaba anteriormente, que hay oportunidades también en estos dispositivos, en estos entornos digitales. Y en este contexto, la investigación lo que ha tratado de descubrir, de indagar, es qué se podía hacer para aumentar la seguridad de los menores cuando están online, para poder evitar estos riesgos online. En primer lugar, normalmente las opciones que se han barajado frente a esto para aumentar esta seguridad online sería la mediación tecnológica, que consiste en el uso de programas y de software que lo que hace es filtrar y bloquear determinados contenidos. Sin embargo, la investigación lo que ha demostrado es que no son efectivos para
reducir las posibilidades de que los menores se encuentren con riesgos online. Por otra parte, tenemos la mediación parental. La mediación parental son las estrategias que utilizan los padres y madres para regular el uso de los medios. En este caso serían los medios digitales, aunque también se ha investigado la mediación parental, por ejemplo, con la televisión. Tenemos dos tipos de mediación principalmente. La mediación activa. En la mediación activa lo que hacemos es guiar a los padres y madres, guían a los adolescentes, les aconsejan en el uso de los medios, les dan consejos. Y la investigación hasta ahora lo que ha ido encontrando es que en algunos casos puede reducir los riesgos y aumentar las oportunidades que ellos pueden encontrar en estos entornos digitales. Tenemos también la mediación restrictiva. La mediación restrictiva lo que implica es regular, prohibir, establecer como prohibiciones en el uso que hacen los menores o espiar el uso que ellos hacen. Por ejemplo, coger el móvil y revisar con quién han hablado, revisar su lista de contactos. La investigación lo que dice es que no siempre reduce riesgos y puede eliminar oportunidades. Entonces, en base a esta investigación, veríamos que la opción más adecuada en principio sería la mediación activa, porque es la que promueve que existan esas oportunidades al mismo tiempo que va reduciendo los riesgos. Otra opción que se ha planteado habitualmente es que la alfabetización digital, es decir, dotar a los menores de las competencias digitales necesarias, podría ser una solución para protegerles frente a los riesgos online. La alfabetización digital se podría definir como el conjunto de competencias que necesitan los menores para hacer un uso efectivo, crítico, consciente y seguro de las tecnologías digitales. Sin embargo, las primeras investigaciones que se han hecho en este área apuntaban a que los adolescentes con más competencias digitales aprovechaban más oportunidades online, pero también sufrían más riesgo. Es decir, no evitaba que se encontrasen con este tipo de riesgos cuando utilizaban los entornos digitales. Por lo tanto, en resumen, lo que tendríamos es que tenemos los riesgos online, que hemos visto que es un aspecto que preocupa a la sociedad, pero es muy importante que no podemos olvidar las oportunidades online. Es decir, cuando estamos hablando de estos temas, no debemos olvidar que estos entornos también pueden ser beneficiosos, que no podemos sin más prohibir con el objetivo de evitar todos los riesgos, prohibir y que no se utilice nada. El símil que utilizamos habitualmente es como salir a la calle. Cuando alguien sale a la calle y va a cruzar la calle, hay un peligro de que nos pueda atropellar un coche. Pues lo importante es que aprendamos cómo cruzar la calle de forma segura, no prohibir y decir no salgo a la calle porque me puede atropellar un coche y no vuelvo a salir nunca más a la calle. Algunas investigaciones, lo que os decía, se consideran que la forma de incrementar las oportunidades y reducir los riesgos es aumentar las competencias digitales, pero es muy importante tener en cuenta también el papel de la mediación parental, lo que están haciendo los padres y las madres, porque estamos hablando de adolescentes, de una etapa en la que es muy importante el rol de los padres. Y en este área, cuando yo empecé a investigar en este área había muy poquita investigación, por lo que realicé el estudio que os voy a mostrar a continuación. Queríamos saber qué ocurría con todas estas cosas al mismo tiempo, con la mediación parental, con las competencias, con los riesgos, con las oportunidades. Lo que queríamos analizar era la relación que existía entre las competencias digitales, los riesgos online y las oportunidades online. Y también ver qué pasaba entre la mediación parental y las competencias digitales. Por lo tanto, lo que yo quería investigar era si el tipo de mediación parental influía en las competencias digitales que tenían los adolescentes. Y a su vez, si lo que se planteaba, que estas competencias digitales podían ser útiles, si las competencias digitales influían en los riesgos online y en las oportunidades online. Por lo que el objetivo de mi estudio era, bueno, analizar este modelo en el que aparecían todas estas cosas y ver qué ocurría. Para ello lo que hice fue una encuesta con unos 1.500 adolescentes en España y utilicé
hizo un cuestionario en el que, bueno, medía las competencias digitales que ellos y ellas tenían, y después también les hacía preguntas sobre la mediación parental, sobre cómo sus padres afrontaban su uso de las tecnologías digitales, si les prohibían, por ejemplo, utilizar el ordenador o el móvil, si les ayudaban cuando no sabían hacer algo. Y también les preguntaba sobre los riesgos online, que si habían encontrado este tipo de riesgos que os comentaba antes, si hablaban con desconocidos, si les daban datos personales, si enviaban ellos fotos de sí mismos de carácter sexual, y también preguntaba cuestiones sobre las oportunidades online, si utilizaban estos entornos digitales para beneficiarse, por ejemplo, para la educación, con un fin educativo. Tras analizar los datos, ya las explico porque aquí tanto número puede ser un poco confuso, lo que nosotros encontramos fue que las competencias digitales predicen tanto riesgos como oportunidades. Es decir, aquellos adolescentes que tenían un mayor número de competencias experimentaban más riesgos. Es decir, las competencias no evitaban que ellos encontrasen riesgos, no evitaban, por ejemplo, que pudiesen sufrir ciberacoso en las redes sociales. Pero lo que es más importante es que la relación sí que era muy fuerte, era más fuerte con las oportunidades online. Es decir, cuantas más competencias, sí que era muy claro, experimentaban muchas más oportunidades online. Cuantas más competencias tenían ellos digitales, sí que aprovechaban muchísimo más estos entornos de forma beneficiosa. Es cierto que no evitaban los riesgos online. La mediación parental restrictiva, lo que os decía de prohibir, lo que hace, según estos análisis, es que predecía negativamente las competencias digitales. Es decir, cuanta más mediación restrictiva hay, menos competencias digitales tienen los adolescentes. Y sin embargo, en nuestro caso, con los adolescentes con los que realizamos esta investigación, la mediación parental activa no tenía ninguna relación. En este caso, a mí lo que me comentaban los adolescentes es que sus padres no ejercían esa mediación activa, no les aconsejaban porque no sabían. Ellos me decían, ¿cómo me va a enseñar mi padre cómo utilizar el móvil si no sabe? Si él me pregunta a mí porque no sabe nada. Por lo tanto, los padres o prohibían directamente o no ejercían esa mediación parental activa. Y muchas veces prohibían por desconocimiento, porque no sabían lo que podían encontrar los adolescentes en estos entornos. Lo que encontramos es que las competencias digitales eran como una variable mediadora en este modelo. Es decir, lo que ocurría era que la mediación parental restrictiva reducía competencias digitales. Cuanto más prohibían los padres, menos competencias digitales había, y por lo tanto luego había menos riesgos y menos oportunidades. El problema es, como os explicaré ahora en las conclusiones, es que sí, limitamos riesgos, pero limitamos riesgos a costa de limitar absolutamente todo lo demás. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio fueron que nos encontramos con que las competencias digitales están relacionadas con más oportunidades online, pero también con más riesgos online. Por lo tanto, ser competente digitalmente no evitaba que estos adolescentes encontraran riesgos, pero sí que les permitía aprovechar todas las oportunidades que les ofrece este entorno. Y encontramos que la mediación parental restrictiva, prohibir o espiar lo que hacen los adolescentes en estos entornos, reducía las competencias digitales y por tanto reducía todo lo demás, tanto riesgos como oportunidades, lo que indicaría que quizás esta no es la mejor opción, porque evitamos riesgos a costa de evitar todo lo demás. Lo que os decía de prohibimos directamente que salgamos a la calle y así no pasa absolutamente nada. Esto es lo que os comentaba del pánico moral del que hablábamos al principio. Por ese miedo prohibimos absolutamente todo, pero tampoco estamos aprovechando las posibilidades que tienen estos entornos.
Entonces, ¿qué es lo que dice la investigación científica con respecto a todos estos pánicos morales? No solo con respecto a las redes sociales, todo lo que os he ido comentando al principio. Ante los pánicos morales, la ciencia siempre ha respondido con investigación. Es decir, los y las científicas, cuando nos encontramos ante estas preocupaciones sociales, tendemos a investigar lo que está ocurriendo para tratar de dar solución a los problemas o tratar de averiguar qué es lo que está ocurriendo. En general, la investigación científica ha mostrado que sí que los medios tienen efectos, que hay efectos mediáticos, pero por lo general el panorama no es tan terrorífico como las noticias nos podrían hacer pensar, igual que ocurría con la investigación en redes sociales. Se han hecho muchos metaanálisis. Los metaanálisis son investigaciones en las que se recoge todos los estudios previos que se han hecho sobre un tema. Es como un resumen de todo lo que se ha investigado sobre un tema. Y se trata de llegar a una conclusión generalizada. ¿Qué es lo que me dicen todas estas investigaciones previas? Y algunos ejemplos que he traído aquí simplemente he traído 3 o 4 ejemplos. Lo que decía es que el efecto de los medios no es tan grande como se pensaba. Hay efectos, pero no son tan grandes. Por ejemplo, aquí se encontró que el efecto de los medios en la percepción de nuestro propio cuerpo, es decir, cuando yo consumo televisión, cómo influye en la imagen que yo tengo corporal, cómo me siento con respecto a mi propio cuerpo, no es tan grande como pensaba. Influye, pero no es tan enorme. O también, por ejemplo, que ver contenidos violentos no está asociado con las conductas agresivas criminales. Es lo que encontraron en otro metaanálisis. Otros estudios han mostrado, por ejemplo, que ver contenidos eróticos en los medios tiene un efecto en las conductas sexuales, pero que este efecto es más fuerte para adolescentes que para jóvenes adultos. Es decir, no es ese efecto generalizado de la bala mágica, la teoría de la bala mágica, de que influye a todos por igual. Y también es muy importante lo que os decía, recordar que hay efectos también positivos, que en los medios tienden a centrarse en los aspectos negativos, pero a veces los medios también pueden tener efectos muy positivos. Por ejemplo, esto suele ser en función del contenido que se consuma. Barrio Sésamo, o creo que allí se conoce como Plaza Sésamo, se ha visto que tiene efectos muy positivos para el desarrollo de los niños, especialmente cuando viven en zonas más subdesarrolladas, donde a lo mejor los padres y las madres no podían dedicar tanto tiempo a la educación. Se vio que consumir este contenido era muy beneficioso para que ellos aprendiesen a contar, a lo mejor las primeras letras, tenía un efecto muy positivo. Por lo tanto, la conclusión es que no hay ese efecto de bala mágica, no hay ese efecto absoluto, directo y universal de los medios. Hay casos en los que hay efectos y hay casos en los que no los hay. Y es muy importante que tengamos en cuenta las diferencias individuales. Es decir, que los medios no influyen a todas las personas por igual. Hay que tener en cuenta el contexto de cada persona. Y también, muy importante, que es lo que llevo todo el tiempo enfatizando, que hay efectos negativos, pero también hay positivos. Entonces, cuando investigamos, también es importante centrarnos en la parte positiva que pueden tener los medios, que es en ese área es por donde investiga vuestra profesora Katy González, de cómo pueden utilizar los medios con un fin positivo para la sociedad. Por lo tanto, tenemos que abordar también estos efectos positivos. En mi caso, en las redes sociales y en los dispositivos digitales, yo hablaba de esas oportunidades online. Esto que os comentaba de las diferencias individuales, que es muy importante que tengamos en cuenta las diferencias individuales, las características de cada persona, es lo que defiende este modelo. Este es el modelo de la susceptibilidad diferencial a los efectos mediáticos, con un nombre un poco complicado. Fue un modelo que propusieron Valkenburg y Peter en 2013, y lo que ellos defienden es que las características individuales son las que influyen de forma directa en el uso de los medios. Las características que tenemos cada uno van a determinar cómo utilizo los medios. Lo que vemos en lo que indica aquí la proposición 1
es que los efectos mediáticos son condicionales, es decir, no afectan a todas las personas por igual, puede haber efectos más fuertes o débiles dependiendo de determinados aspectos individuales. Aspectos como serían los rasgos de la personalidad, el contexto de desarrollo, no es lo mismo ser un niño que ser un adulto, o el contexto sociocultural en el que se viva, en función del contexto en el que yo haya crecido y me haya desarrollado, bueno, pues puede que los medios me influyan de una manera o de otra. Estas variables individuales que tenemos cada uno, que también puede ser mi género, mi edad o el nivel educativo, influyen en cómo yo utilizo los medios, pero también determinan cómo me van a influir a mí los medios de comunicación o los mensajes mediáticos. Por ejemplo, en función de mi nivel educativo, puede que los medios me influyan más o menos. En segundo lugar, este modelo, en la proposición 2, dice que es muy importante tener en cuenta las variables mediadoras, es decir, los motivos que explican cómo a partir del uso mediático, cómo una vez que yo utilizo medios de comunicación, una vez que veo la televisión, por qué es lo que pasa en mí, en cada persona, para que se produzca ese efecto mediático. Ahora a continuación os voy a enseñar un ejemplo más concreto para que entendáis qué son estas variables mediadoras. Pero aquí dice bueno, que va a haber una respuesta emocional, una respuesta de mi cuerpo que va a explicar por qué al final hay ese efecto mediático. Y al final este modelo lo que determina, si os dais cuenta, es como una especie de círculo que lo que dice es que los efectos mediáticos son transaccionales, es decir, los medios tienen una influencia en mí y eso que han provocado en mí a su vez va a determinar cómo utilizo yo después los medios. Pero en cualquier caso, lo que yo quería enfatizar con este modelo es que hay que tener en cuenta las variables individuales. Los medios de comunicación influyen a todos por igual y ocurre lo mismo con los dispositivos digitales y con las redes sociales. No podemos generalizar y hablar de adolescentes y decir que las redes sociales y los dispositivos digitales son súper dañinos para todos los adolescentes, porque hay que tener en cuenta las características individuales. La investigación tiene que tratar de averiguar por qué para algunos son dañinos, mientras que para otros pueden ser muy positivos. Y este es, por ejemplo, un modelo que se desarrolló tratando de explicar la relación que había entre el uso de redes sociales y la preocupación por la imagen corporal, que al final podía derivar en trastornos alimenticios. Desafortunadamente se ha encontrado que consumir determinados contenidos, como por ejemplo los hashtags de Inspiration o en España, no sé si es lo mismo en Ecuador, el hashtag Mía, que está relacionado con la bulimia, y Ana, que está relacionado con la anorexia, consumir todo ese tipo de contenidos puede tener un efecto muy negativo en el desarrollo de trastornos alimenticios. Pero lo que nos decía este modelo que se desarrolló, esta investigación, es que hay determinados factores individuales, como puede ser la baja autoestima o el perfeccionismo, que explican por qué a unas personas les afectan más que a otras. Es decir, no todas las personas que vean una fotografía en Instagram de una persona extremadamente delgada van a desarrollar un trastorno alimenticio. Hay factores individuales que hacen que algunas personas seamos más propensas a tener un trastorno alimenticio, a que nos influye más cuando vemos esta foto. Este modelo también tiene esos procesos mediadores, lo que os explicaba, que hay variables mediadoras que están en el medio y nos explican por qué yo cuando veo una foto de una persona muy delgada desarrollo un trastorno alimenticio. En este caso, por ejemplo, Perloff planteaba que cuando yo veo estas redes sociales, estas fotos, puede en mi caso incrementar la insatisfacción con mi propio cuerpo. Me comparo con otras personas y me siento insegura y me siento insatisfecha con mi cuerpo y posteriormente desarrollo ese trastorno alimenticio. Pero él enfatizaba la importancia de esos
factores individuales de cada persona. Los medios pueden tener efectos, el consumo de redes sociales puede tener efectos negativos, pero no son tan poderosos. Hay que tener en cuenta también en qué circunstancias se producen estos efectos de los dispositivos digitales y de las redes sociales. A partir de esta idea de la importancia de los variables individuales, de las características que tenemos cada persona, es en la que desarrollé la siguiente investigación, que es la que estoy haciendo ahora mismo. En esta investigación lo que quiero estudiar es si el uso de redes sociales afecta al nivel de bienestar de los adolescentes o si es al revés, si el nivel de bienestar, que yo esté contento, que yo me sienta solo, determina el uso que hago de las redes sociales. Es decir, si cuando yo consumo redes sociales esto me hace estar más contenta, o si cuando, por ejemplo, estoy triste, decido utilizar redes sociales, a lo mejor pues para animarme. El objetivo es, bueno, testar este modelo. Queremos investigar además cómo se produce esta influencia, por qué las redes sociales influyen en el nivel de bienestar, si es que influyen en el nivel de bienestar de los adolescentes. Y nuestra teoría de la que partimos, que ahora tenemos que testar, es que depende de lo que se encuentre cada adolescente en las redes sociales. Si yo me encuentro apoyo social, si yo cuando entro en Facebook es una herramienta en la que encuentro amigos o amigas con las que hablar de mis problemas, encuentro gente que está viviendo la misma situación que yo y esto me sirve como una fuente de apoyo, nuestra teoría es que a estas personas que encuentran ese apoyo en las redes sociales, esto les va a influir en su bienestar, va a incrementar su bienestar. Por ejemplo, la investigación ha encontrado que para las personas del colectivo LGTBIQ+, las redes sociales muchas veces son muy positivas porque a lo mejor en su entorno real no encuentran otras personas de su mismo colectivo y cuando están en las redes sociales se encuentran otras personas. Entonces, el poder compartir experiencias, el poder se sientan apoyados, encuentran más personas que están viviendo las mismas situaciones a lo mejor de prejuicios, les ayuda y esto ayuda a su bienestar. Nuestra teoría es que, bueno, cuando estas personas se encuentran, cuando un adolescente entra en redes sociales, se encuentra ciberacoso, encuentra quizás odio, esto puede provocar esa sensación de soledad. Por lo tanto, lo que nosotros queremos investigar es si esto existe, si esto se está produciendo en la realidad, si las redes sociales influyen en el nivel de bienestar y en qué es lo que ellos encuentran para que ocurra esta situación. Pero también, volviendo a las variables individuales de las que he hablado anteriormente, creemos que también son muy importantes. Entonces vamos a investigar si el género de los adolescentes o sus rasgos de la personalidad influye. Es decir, por ejemplo, si el ciberacoso es más o menos negativo en función de la personalidad. A lo mejor hay para personas que es mucho más dañino que para otras personas que bueno, disponen de estrategias para afrontar de una forma mucho más positiva esta situación, que no les afecte tanto. Y para ello, lo que estamos haciendo es un estudio longitudinal, es decir, estamos haciendo una encuesta con 800 adolescentes en 2 oleadas. Hemos hecho una primera encuesta en la que les hemos preguntado sobre todas estas cuestiones y dentro de 3 meses haremos una segunda encuesta y trataremos de ver si hay algún cambio, si hay una evolución y cómo se relacionan todas estas variables para tener en cuenta lo que os comentaba, estas variables individuales. Para finalizar mi presentación, yo quería terminar con 3 conclusiones, con las 3 ideas que a mí me gustaría que recordarais de esta presentación. En primer lugar, con respecto al pánico moral, del que os he hablado al principio y os he ido mostrando varios ejemplos de pánico moral a lo largo de la historia, ese miedo por los efectos terribles que pueden tener los medios, lo que hemos visto es que no está basado en la evidencia científica.
porque existen efectos, los medios de comunicación pueden tener efectos en las personas, pero estos efectos mediáticos no son ni directos ni universales. Los medios no son tan poderosos, influyen, pero no son unos efectos tan terribles en la sociedad. Esto se relaciona con las diferencias individuales, que son muy importantes, que las debemos de tener en cuenta siempre en la investigación. Los efectos varían entre personas y debemos de investigar, de ver qué aspectos individuales determinan estos efectos. ¿Por qué a unas personas les afecta y por qué a otras no? ¿En qué contextos ocurre esto? Y bueno, desde mi perspectiva, no debemos prohibir todo, sino tratar de investigar qué ocurre y qué podemos hacer, en qué casos podemos evitar estos efectos negativos. Y por último, con respecto a los adolescentes y a los entornos digitales, es importante tener en cuenta la alfabetización digital porque, como os decía al principio, sí que ayuda a que los adolescentes puedan utilizar los dispositivos digitales para conseguir el mayor número de beneficios posibles. Y muy importante, no olvidar las oportunidades online, tanto en los dispositivos digitales como en general en los medios de comunicación. Cuando investigamos es importante tener en cuenta también los efectos positivos, no centrarnos siempre en los efectos negativos. Y hasta aquí. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Espero que haya sido una charla interesante y útil para vosotros y vosotras. Y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacerme ahora, o si no, aquí queda mi correo y me podéis escribir cuando queráis. Muchas gracias. Hola, Misa, ya me ves de nuevo a mí. Sí. Hola, bueno, muchísimas gracias. Súper interesante todo lo que estás haciendo. Y es más, los chicos dentro de métodos de investigación aprenden, saben lo que es el metaanálisis, saben lo que son estudios longitudinales. Entonces les he oído, o sea, los comentarios y tal, que sí saben. Así que estoy contenta de que sí se enteran, se dan cuenta. Hay varias preguntas, Isa. Bueno, yo creo que algún curso, si ya tiene hora de clase o algo, puede irse, pero yo me quedo leyéndote las preguntas, sobre todo que te han hecho en línea, porque los chicos de octavo que ya están haciendo sus trabajos de graduación, muchos de ellos están haciendo temas relacionados a mediación parental y tal, así que te han hecho algunas preguntas. Y Caro, ¿quieres preguntarle aquí? Ya viene Caro, la profe Caro Ávila, que va a hacerte la pregunta, viene corriendo la pobre. Perdona, porfa. Hey, ¿cómo estás? Gracias y felicitaciones. Excelente tema. Mi pregunta es súper cortita porque no se pudo ver, al menos yo con mis ojos viscos. ¿Qué rol tiene la confianza en el modelo que tú estás planteando de investigación? ¿Cuánto incide el hecho que los chicos confíen en el contenido que encuentran? Alguna vez miramos un estudio hecho en Quito, justamente con jóvenes, no eran adolescentes, eran universitarios, pero el 70% desconfía de lo que está pasando en las redes y en la internet en general. Sospecho que no es muy extraño ese dato en adolescentes. Y sí hay un uso más bien de entretenimiento. Yo estudio sobre los memes y la conversación política en jóvenes. Y ese elemento de la confianza es fundamental porque sí se exponen, sí puede haber ciertas dudas, que es tal vez la máxima virtud, pero el efecto limitado que tú expones, diremos que hay una suerte de intermediación de la confianza. Quería saber si tú estás incorporando eso en tu modelo, si tienes datos, en fin, sorry, muy larga la pregunta, pero ahí está. Gracias. Vale. No. Eso Mira, sí, en este caso, claro, son adolescentes, entonces lo que a mí me transmitían en su momento es que ellos no sabían muy bien cómo hacer, como si dijéramos, un uso crítico. Cuando ellos leían cosas en la red, no sabían muy bien cómo distinguir qué era verdadero, qué era falso, qué era útil para ellos. Ellos me decían, por ejemplo, a la hora de hacer un trabajo, no sé cómo saber si la información que yo estoy leyendo es verdadera o es falsa. Pero lo que me transmitían continuamente era esa situación en la que ellos decían que con respecto a los padres, lo que
sentían es que cuando preguntaban a los padres no sabían cómo explicarles. Entonces al final era como que los padres muchas veces era, bueno, pues como no sé lo que estás haciendo, directamente te prohíbo el uso, porque como no controlo muy bien lo que tú te estás encontrando online, o lo ignoraban en plan de, bueno, haz lo que quieras, o lo prohibían. Entonces, en este caso, sí que es verdad que no confiaban mucho, pero completamente porque no tenían como esas herramientas de cómo distinguir algo fiable o no fiable. Y sí que es verdad que lo utilizaban muchas veces para entretenimiento, pero lo que muchas veces me transmite también en la gente, por ejemplo, con TikTok, ahora en España está pegando un boom tremendo, es la red social que más se está empezando a utilizar por parte de los adolescentes. La utilizan de una forma creativa, es decir, a mí me contaba, por ejemplo, un padre que decía, a lo mejor se han tirado 1 hora para preparar ese vídeo de 1 minuto. Al final es un poco lo que hacemos en comunicación. Ellos preparan una especie de guión, no un guión en papel, pero es una especie de guión. Entonces, lo que hay que tratar de ver es cómo utilizar esas redes sociales, sacarles el máximo provecho para estas opciones que pueden ser muy positivas para ellos, que desarrollen creatividad. Incluso nosotros en las clases podíamos utilizar esa forma como de herramientas creativas, pues yo qué sé, para presentaciones. Entonces, muchas veces cuando están utilizando las redes sociales hay ese miedo de todo es terrible lo que están haciendo, pero muchas veces el uso que hacen puede ser muy, muy interesante y muy provechoso. Vale, muchísimas gracias, Isa. Yo sí te tengo una pregunta que más que nada es de los modelos que tú utilizas. ¿Por qué le pones a los rasgos individuales de la personalidad como mediadoras y no como variables moderadoras que condicionen? Son moderadoras. Igual en el modelo no se ha visto bien. No, los vale, rasgos individuales son moderadoras. Mediadoras sería lo que se encuentran, si se encuentran apoyo o es acoso. Ya. Y los rasgos individuales como moderadoras, porque queremos ver eso, sí, cuando encuentran ciberacoso, si les afecta igual a todos los adolescentes o no, si en función de si una persona a lo mejor es más, claro, condiciona ese efecto. A lo mejor una persona más extrovertida no le influye de una forma tan negativa como una persona introvertida. Queremos tratar de ver a qué personas les afecta más para saber qué hacer, porque mi mensaje siempre es, no tenemos por qué prohibir a todos los adolescentes, tenemos que tratar de ver cómo a las personas para las que está teniendo un efecto negativo, cómo tratar de eliminar ese efecto negativo, pero no prohibir de forma generalizada todo. Vale, muchísimas gracias, Isa. David te pregunta, en cuanto a los videojuegos, ¿es recomendable que los menores estén expuestos a contenidos violentos y a qué edad es recomendable comenzar con los videojuegos? Claro, aquí una cosa muy importante es que cuando hablamos de videojuegos, es que hay muchos tipos de videojuegos, es lo que ocurre con las redes sociales. Hay muchos tipos de redes sociales. Hay videojuegos educativos, hay videojuegos que tienen posibilidades muy buenas, por ejemplo, para aprender matemáticas, para aprender idiomas. No todos los videojuegos tienen ese contenido violento. Entonces, en función, claro, del tipo de contenido que tengan los videojuegos, será una edad u otra. Se ha encontrado, por ejemplo, creo que era el Minecraft, que tenía efectos muy positivos para desarrollar determinadas habilidades. Entonces, para mí no es tanto como hablar de videojuegos, sino qué videojuegos. Obviamente hay videojuegos que son negativos, porque no tienen ningún tipo de efecto positivo. Entonces, sería en función del tipo de contenido. Si es un contenido muy violento, obviamente no es lo adecuado para los adolescentes, pero es que puede haber videojuegos que tengan un efecto muy positivo. Me acuerdo también, por ejemplo, el Age of Empires, que también tenía un contenido educativo porque hablaba sobre historia. Entonces, en función del tipo de contenidos, igual que cuando vemos la televisión, el ejemplo que os ponía de Plaza Sésamo, tiene un efecto positivo. Entonces, no podemos meter todo en el mismo saco. Vale, José Ávila pregunta, ¿qué efecto tienen las herramientas digitales como control parental en los buscadores o aplicaciones que bloquean páginas con contenido explícito? Pues esto leí una investigación muy interesante que lo que decía es que estas herramientas no eran útiles porque bloqueaban determinadas palabras. Entonces, cuando las
los padres ponían el filtro muy elevado, lo que ocurría es que filtraban absolutamente todo sin tener en cuenta el tipo de contenido. A lo mejor ahora se ha desarrollado mucho mejor estas herramientas y las investigaciones tendrán que determinar si son útiles o no. En su momento lo que encontraron es que no eran útiles porque eliminaban absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, cuando los menores querían hacer un trabajo para clase sobre el cuerpo humano, se encontraban con que el buscador no les dejaba ver absolutamente nada. Buscaban, por ejemplo, la palabra boca y el buscador eliminaba absolutamente todo por el contenido que pudiera tener asociado a determinadas palabras, porque aparecían palabras del cuerpo. Entonces, esta investigación era muy interesante porque lo que encontraban era, iban haciendo la investigación en diferentes niveles del filtro y lo que encontraban es que no era útil. Quizás hoy en día hayan mejorado estos sistemas, pero en su momento no eran útiles porque no sabían diferenciar, simplemente filtraban por determinadas palabras. Si situabas el filtro muy elevado, te filtraba todo, no podías ver nada. Si lo situabas muy bajo, no sabía diferenciar y aún así los menores podían encontrar contenido pornográfico. Vale, interesantísimo. ¿Alguna pregunta más, chicos, aquí en clase? ¿Los defectos? Vale, todo muy bien, todo muy claro. Isa, muchísimas, muchísimas gracias. Te agradecen los de cuarto, los de sexto y los de octavo porque se han conectado a diferentes clases. Un abrazo enorme. Y muchas gracias. Esperamos que algún día vengas y nos visites. Y ojalá. Y estés por estos lares. Pues sí, ojalá. Muchísimas gracias. Hasta luego.